So I spoke yesterday, as you know, President Zelensky called me, and we had a good talk. And I said, we got to get this war over. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do, is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. And the spring offensive never happened. And I hear they had millions of mines put down, and they had thousands of army tanks, meaning the Russians. Pues como ven, Trump ha lanzado una advertencia contundente a Zelensky. Rusia venció a Hitler, venció a Napoleón, y ahora tú te enfrentas a una maquinaria de guerra. Esta afirmación, dicha durante una llamada telefónica en una entrevista que vimos a la cadena Fox News, no solo parece una percepción de Trump sobre la fuerza militar rusa, también parece una dura advertencia del destino que va a correr Zelensky si sigue por el camino por el que va. La implicación de Trump es muy clara. Subestimar a Rusia podría ser un error catastrófico. Y en medio de esta tensa llamada entrevista, Trump de nuevo le dijo a Zelensky que iba a terminar con esta guerra, pero lo que no se sabe es precisamente cómo va a terminar con esta guerra exactamente. Es parte de la duda que hoy se tiene sobre esta perspectiva, porque es una pregunta que ha dejado Occidente en suspenso por varias razones, por varias perspectivas, pero principalmente considerando el enorme historial que tiene Trump de su carrera política. Tiene mejores relaciones con Putin que con el propio Zelensky. Sus constantes críticas a las intervenciones bélicas de la OTAN, pues nos hace pensar que Trump no es precisamente partidario de financiar conflictos en alianza. Ahora, estamos ante una oportunidad real de paz y sobre todo, ¿cuáles son las posibilidades verdaderas de que Ucrania salga bien librado de esta guerra si sigue en el camino por el que va? Porque parece que la advertencia de Trump ha calado muchísimo a Zelensky y, por cierto, hoy son muy pocos medios occidentales los que están cubriendo esta nota de la entrevista que Trump dio a la cadena Fox News. Es una verdad dolorosa y parece que está incomodando muchísimo a Occidente, Alba. No la están replicando mucho. No, claro que no, porque dijo muchas cosas que, como ya lo habíamos dicho anteriormente, de este lado de la historia o de este lado del mundo no nos cuentan. Y es que hay que reconocer cuando alguien ha tenido un buen desempeño en la guerra. Como dices tú, como lo dice Trump, ¿no? Es una maquinaria de guerra. Le ganó a Napoleón, le ganó a Hitler. Hay que reconocerle eso. De hecho, yo me enteré del Día de la Victoria en Rusia, que lo celebran el 9 de mayo, ahora que está lo del conflicto y ahora que se le ha empezado a dar más cobertura. Debería de ser algo, un dato histórico, un dato de cultura general, que todos deberíamos de conocer, que todos deberíamos de saber. Pero como no es de este lado del mundo y como Rusia ha sido el enemigo, el contrincante y el oponente número uno de Estados Unidos, pues muchos de sus logros o muchas de sus cosas no se le reconocen. Entonces no se le reconocen esos triunfos y por siguiente no nos los muestran en la escuela. Sí, y la advertencia, por cierto, de Trump, pues ya caló muchísimo a Zelensky. Curiosamente, les decía, pocos medios occidentales lo están cubriendo, sobre todo en esta parte de la entrevista que dice Rusia venció a Hitler y a Napoleón, y tiene un peso histórico y profundo en este contexto que señala cómo es una máquina de guerra Rusia, y no dijo mentiras. Miren, comencemos con Napoleón. En 1812, Napoleón Bonaparte lideraba la Grande Armée, un ejército de más de 600,000 soldados cruzando el río Niemen con la esperanza de tener una victoria rápida que forzara a Rusia a negociar. ¿Le suena esta historia? Bueno, pues los entonces rusos, pues, de ese momento tenían otros planes muy diferentes. Adoptaron una estrategia de retirarse constantemente. Entonces Napoleón pensó que los rusos le tenían miedo. Lo que realmente estaban haciendo los rusos es dedicarse a quemar todos los campos, a destruir todos los recursos útiles a medida que las tropas de Napoleón avanzaban, y entonces las tropas francesas no tenían suministros esenciales. Llegaban a un pueblo, invadían, de ahí tomaban comida, trigo, alimento, etcétera, y avanzaban. Pero lo que se encontraban en Rusia
Era una devastación total. Y a medida que Napoleón se metía más al territorio ruso, hacia el interior de Rusia, pues sus tropas se encontraban con un territorio totalmente vacío, devastado. No había un solo grano de alimento. Los soldados comenzaron a sufrir de hambre, enfermedades. No había forma de obtener ningún refugio, ningún alimento. El clima también comenzó a jugar un papel en contra de los franceses. Y el avance se hacía hacia Rusia más lento, más tortuoso. Las bajas aumentaban día a día. Napoleón descubrió en Rusia su verdadero infierno y su final a su larga racha de victorias. Muchos soldados del propio Napoleón comenzaron a desertar o se morían de hambre y de agotamiento. La situación fue tan grave que se comenzaron a reportar casos de canibalismo entre las tropas de Napoleón. Cuando Napoleón finalmente llegó a Moscú, pensó que se iba a encontrar con una ciudad lista para rendirse, pero lo que se encontró en cambio era una ciudad vacía, en llamas, quemada por los propios rusos para evitar que los franceses la usaran como base. Fue un golpe psicológico y logístico devastador para Napoleón. Nunca había visto una estrategia similar. No tenía suministros, el invierno ruso era muy crudo y ya estaba ahí. Napoleón se vio obligado ¿a qué? Pues a tener que ordenar su retirada porque necesitaban comer, necesitaban reabastecerse. Y las tropas de Moscú fue cuando actuaron. Una de las marchas más horrorosas de la historia militar. Rusia no tuvo piedad ni en la retirada. Cuando los franceses se iban, con temperaturas, por cierto, extremadamente bajas, a menudo por debajo de los menos 30 grados Celsius. Imagínense, para los que vivimos en Canadá sabemos el horror de eso. No es día ni momento para marchar, sobre todo por kilómetros. Iban mal equipados para el invierno. Se morían miles de soldados por el frío, por el hambre, porque tenían que amputarles las extremidades. Y encima, ante la retirada, Rusia no les tuvo piedad, los comenzó a atacar en ese momento. Y aquí siguieron acosándolos a los franceses, pues utilizando tácticas guerrilleras, aprovechando el terreno que tenían y el clima que tenían a su favor. Uno de los eventos más trágicos de los que se cuentan durante la retirada de Napoleón fue el cruce del río de Beresina. Ahí los rusos utilizaron cañones para romperles el hielo por el que pisaban y dificultaron el hecho de que pudieran huir. Entonces los soldados, los caballos se quedaban ahí ahogados, se quedaron atrapados en el hielo. Miles de soldados murieron en ese intento desesperado por escapar de la trampa del invierno ruso y de la trampa que los rusos les habían puesto. Muchos no lograron cruzar ese río, la mayoría estaban en un estado de completo agotamiento, totalmente desmoralizados. Y al final, fíjense, de los más de 600,000 soldados que comenzaron la campaña con Napoleón para invadir Rusia, solo regresaron menos de 100,000 que lograron llegar a Francia. Fue un desastre que marcó el principio del fin de Napoleón. Su poderoso ejército se vio totalmente diezmado, fue aniquilado por la fuerza militar rusa. Ahora, lo segundo que dice Trump también tiene razón. Hablemos de cómo los rusos vencieron a Hitler. En el 41 Hitler lanzó esta operación Barbarroja de invadir la Unión Soviética con más de 3 millones de soldados. Hitler usó miles de tanques y aviones para dominar rápidamente a la Unión Soviética, la madre de Rusia. Estaba seguro de que la victoria iba a ser rápida, pero Hitler sufrió la misma suerte de Napoleón. Subestimó gravemente a los rusos. Desde el principio, la invasión alemana fue brutal y fue muy rápida, con avances profundos en territorio soviético, y Hitler pensó que esta era una victoria inminente. Pero nuevamente los rusos utilizaron tácticas muy similares a las que emplearon contra Napoleón. Se retiraron estratégicamente, extendieron las líneas de suministro alemanas, destruyeron todo lo que podía ser útil para los invasores. Esta táctica de tierra quemada fue lo que dejó a las tropas alemanas de nuevo sin ningún recurso. Y entonces ya conocemos esa historia de la resistencia de Stalingrado, que fue un punto brutal para los alemanes, una batalla que duró desde agosto del 42 hasta febrero del 43. Fue una de las más sangrientas de la historia. Hubo bajas combinadas que superaron el 1,000,000 de soldados. Los rusos lucharon ferozmente por cada calle, cada edificio.
Los alemanes se quedaron atrapados en una trampa brutal de Rusia nuevamente, de la entonces Unión Soviética. No pudieron romper la resistencia soviética y además el invierno ruso, una vez más, fue una trampa devastadora con estas temperaturas que se cayeron de nuevo debajo de los menos 30 grados Celsius. Soldados alemanes pues mal preparados para combatir en esas condiciones y comenzaron a sufrir terriblemente. Nuevamente no hubo piedad ni en la retirada. La URSS le puso un cerco soviético alrededor de las fuerzas alemanas en Stalingrado y ahí se selló su destino final. Ese fue el fin de Hitler. En noviembre de 1942, esta famosa Operación Urano, que fue una contraofensiva soviética, lo que hizo fue rodear por completo al sexto ejército alemán, lo atrapó dentro de su propia ciudad y los alemanes pues no tenían suministros, no tenían refuerzos, se encontraron en una situación caótica y la táctica soviética nuevamente fue implacable. Cortaron todas las rutas de escape, cortaron toda la ruta de suministro. Cuando los alemanes pensaron que ya estaban adentro, descubrieron que a Rusia es muy fácil entrar. Lo difícil es salir vivo. Para enero del 43, las condiciones que había dentro de ese cerco que la Unión Soviética le había puesto a Alemania eran insoportables. Tenían hambre, frío, ofensivas soviéticas, devastaron por completo a las tropas de Hitler y finalmente el 31 de enero del 43, pues el mariscal de campo, Friedrich Paulus, el comandante del sexto ejército, pues se rindió. Fue un golpe devastador para Hitler. Y eso marcó el inicio del declive precisamente en el frente oriental. Los rusos mostraron una vez más aquí una capacidad de movilización y sobre todo, fíjense, no hay que olvidar esto porque hay muchas similitudes de producción. Lo que pasó también es que hubo muchas pérdidas iniciales de la URSS y entonces Hitler pensó que se iban a quedar sin balas, pero lo que hizo la URSS fue trasladar sus fábricas de municiones al este, muy fuera del alcance de las fuerzas alemanas, y desde ahí comenzaron a producir tanques, aviones, municiones a un ritmo impresionante. ¿Les suena esta historia? Pues ahora la vamos a ver, porque el T-34, por cierto, que fue un tanque ruso que se convirtió en uno de los más efectivos de la Segunda Guerra Mundial, que superó a muchos blindados alemanes en ese momento, pues marcó la diferencia. El invierno, por supuesto, también tuvo un papel clave nuevamente. Duras condiciones climáticas que no solo frenaron el avance alemán, sino que también proporcionaron una ventaja enorme para los rusos que estaban pues mejor preparados, mejor adaptados para el frío extremo, para las vastas temperaturas con las que el enemigo no estaba preparado para luchar en este campo de batalla. Entonces, lo que Trump le está diciendo a Zelensky tiene un peso histórico muy importante. Trump está diciéndole que si se enfrenta a Rusia, si sigue como va, se está enfrentando obviamente una máquina de guerra histórica que ha demostrado a lo largo de los años ser imparable en muchas circunstancias. Napoleón, Hitler, y ahora miren cómo la historia se repite. Les decía yo que durante la Segunda Guerra Mundial, la URSS trasladó sus fábricas de armamento al este, muy lejos del alcance de las fuerzas alemanas. Eso fue lo que le permitió a la URSS mantener y acelerar su producción de tanques, de aviones, de municiones en grandes cantidades y superar a la Alemania nazi. ¿Les suena esa historia? Porque hoy estamos viendo algo muy similar con Rusia. ¿Qué está haciendo? Está trasladando parte de su producción militar a Corea del Norte. Un movimiento que no solamente está reduciendo para el Kremlin los costos de forma significativa, sino que también está acelerando muchísimo su producción militar a un ritmo mucho más grande que el de toda la OTAN junta. Literalmente el propio Stoltenberg lo ha admitido, y esa maniobra le está permitiendo a Rusia pues mantener esa capacidad de guerra sin importar las sanciones occidentales o los desafíos económicos internos, que hoy sabemos que en realidad Rusia ha crecido más que las economías del G7, que todas. Por eso esta advertencia de Trump, pues la verdad es que suena más como una sentencia para Zelensky si sigue como va. Al igual que Napoleón, igual que como pasó con Hitler, pero Zelensky no puede compararse con el tamaño de esos ejércitos, del ejército de entonces Napoleón o de Hitler. Definitivamente algo se está subestimando aquí y la historia nos está mostrando que subestimar a Rusia puede costarle la vida
y el futuro a cualquier ejército. Otra similitud, fíjense, por cierto, es cómo está usando estas tácticas de tierra quemada, estas tácticas de destrucción. Si vemos cómo en ambos casos históricos, tanto en el caso de Napoleón como en el de Hitler, pues los rusos destruyeron todo lo que pudiera ser útil para el enemigo y finalmente los rodearon. Ahora que estamos viendo, pues estamos viendo cómo la infraestructura crítica de Ucrania es el objetivo principal de los ataques de Rusia. Y la OTAN, pues aunque prometa que va a mandar ayuda militar, pues esa ayuda nada más no llega porque no tiene forma de llegar hasta el frente. No hay manera. La advertencia que está sacando hoy Trump por eso puede que no le guste a Zelensky, puede que no le guste a la OTAN, ni a los medios tradicionales de información, pero es cierta. Y enfrenta a Rusia en estos momentos este desafío, pero no es una tarea fácil para Ucrania. No, más bien suena como una misión imposible y la historia nos ha mostrado que Rusia ha superado a algunos de los ejércitos más poderosos del mundo, que ha utilizado estas combinaciones de tácticas brutales, que sabe utilizar muy bien, una resistencia que ya sabe cómo funciona. Y si Zelensky continúa insistiendo en subestimar estas capacidades, pues podría terminar enfrentando un destino muy similar al de estas comparaciones que Trump hace. La historia no está del lado de Zelensky y la advertencia de Trump es un recordatorio final de esto, Alba. Así es. Bien dicen, el que no conoce a su historia está condenado a repetirla. Entonces, si vas a desafiar a alguien que tiene una larga historia de guerra, una reconocida maquinaria de guerra, pues debes de tener unas estrategias muy buenas pues, para hacerle el frente. Donald Trump lo reconoce. Lo que hemos visto desde que inició este conflicto en febrero del 2022 ha sido desafortunadamente una pésima estrategia por parte de la OTAN, porque son los que han llevado la batuta de esta guerra. Zelensky solo ha sido Ucrania, solo ha sido el experimento de la OTAN. Ellos mismos lo reconocen públicamente, Stoltenberg lo ha dicho. Entonces, ellos han tomado la batuta de todas las estrategias, empezaron creyendo que con las sanciones iban a doblegar a Rusia en 6 meses, al ser más de 30. Contra un solo país pensaron que iban a poder, pero esos 30 países no tienen buenas estrategias de guerra. Lo que hemos visto es que no han planificado bien, porque si hubiesen planificado bien en este momento, Ucrania no tendría la necesidad de armas ni la necesidad de municiones que tiene. ¿Cuántas veces en lo largo de este conflicto no hemos visto salir a Zelensky a pedirles que le manden tanques, que le manden armamentos? Y uno dice, ¿se le hizo la mano muy grande? Pues sí, se le hizo la mano muy grande y a la OTAN se le hizo una estrategia muy pequeña. Porque dices, si sabes que te vas a meter al tú por tú con una maquinaria de guerra, como lo es Rusia, entonces planificas para que a tu campo de guerra, que es Ucrania, no le falte nada, para que le pueda dar la pelea y para que puedas obtener la mayor información posible de inteligencia, de cómo están peleando, qué armas tienen, qué estrategias utilizan, y estás recopilando la información. Pero si le dejas de suministrar armas y lo que necesita tu campo de guerra, pues entonces empiezan a sufrir más y tú te empiezas a ver cómo el territorio disminuye, ese territorio que tú le prometiste que lo ibas a defender. Lo engañaste, bueno, se lleva mucho dinero Zelensky. Engañaste a través de Zelensky, engañaste a los ucranianos, que son los que no se están llevando dinero, claro, que son los que se están llevando la destrucción y los muertos, ¿no? Y por cierto, la encuesta de este tema es, ¿puede Trump realmente terminar la guerra entre Rusia y Ucrania ahora que ha lanzado este vaticinio? Pues, ¿será así? Las opciones son sí es posible, no es imposible o necesitamos más información. Los invitamos a votar, a participar, a mandar, por supuesto, sus comentarios. Yo hace un momento, por cierto, leí aquí un comentario de uno de nuestros amigos, Alba, que mandaba una opinión. Dice, si Trump corta el suministro de dinero, acaba la guerra. Y su lema me parece bien, América primero. Y así debería de ser para cada país, ver por su pueblo primero. Por claro, supuesto, o sea, América primero, pues sí. Pues si mi presidente dice México primero, si mi primer ministro dice Canadá primero, pues eso es lo que todos queremos. Claro. Oye, tenemos otra manera de decirlo, ¿no? Primero mis dientes, luego mis parientes. Claro. Si después de que coma mi familia
puedo ayudarte, pues con gusto lo hago. Pero oye, no voy a dejar mi frontera hecha un caos, a mi propia nación con una terrible deuda, con uno de los peores niveles inflacionarios y poder adquisitivo deteriorado, para seguir mandando armas en una guerra perdida solamente para que la empresa donde antes trabajaba mi secretario de Defensa, la empresa donde antes era lobby mi secretario de Estado, ganen muchísimo dinero. Claro, no. Y eso es algo que yo no se lo critico. O sea, le podemos criticar muchísimas cosas a Donald Trump y podemos pasarnos todo un día criticándole cada parte de su discurso, cada cosa que diga. Pero esa no se le puede criticar porque efectivamente para eso pones a un presidente o para eso se elige un presidente, perdón, para que vea primero por tu país. Por eso votaste por él. Para mejorar tu situación dentro de tu país, no para ver cómo el dinero que con tanto esfuerzo te ganas y te quitan los impuestos se va en una guerra para que muera mucha gente y dices tú, oye, la educación está cada vez peor, oye, la escuela de aquí necesita esto y estoy pagando un montón de impuestos. Claro. Y el dinero, no, es que se necesitaba un tanque de 8 millones. No hay Es nada que más Zelensky, patriota que mandarle dinero a Zelensky. Dices, ok, Zelensky. Y los niños de Estados Unidos, los niños estadounidenses que No, deben los ser nuestros, tu prioridad por eso. Dices, oye, no hay family doctor aquí en Canadá, no hay médicos suficientes, no hay especialistas. Pero hay que mandarle tanques de guerra a Ucrania. Porque eso es lo que dicta las buenas morales. Y encima sin siquiera fiscalizar el dinero que se manda a Ucrania para que se lo robe Zelensky y sus secuaces. Exacto. Ucrania está reivindicando en estos momentos un ataque con misiles contra el aeródromo militar ruso en Saki. Esto está en Crimea. Hay dos versiones que son totalmente diferentes, que están encontradas. Según el Estado Mayor ucraniano, las defensas aéreas rusas no lograron detener el ataque y los informes indican, según fuentes occidentales, que varias estructuras claves, incluidos un radar, habrían sido destruidas. Yo les voy a presentar ambas fuentes y vamos a ver aquí cuáles son los puntos de coincidencia y los puntos de divergencia. Las fuentes occidentales todas están informando que Ucrania ha vuelto a atacar un aeródromo militar en Crimea utilizado por aviones de combate rusos, pero por otro lado, Rusia está negando que haya habido daños significativos. Dice que sus defensas lograron derribar 6 drones ucranianos en sus regiones fronterizas. ¿Qué tan grave es la situación realmente? ¿Quién tiene la razón en estas dos versiones? Lo que nadie puede negar es que el aeródromo de Saki, que es una base de Rusia que se utiliza para controlar tanto su espacio aéreo como las aguas del Mar Negro, pues es un punto estratégico para los aviones rusos que llevan a cabo operaciones contra Ucrania. La confirmación del ataque vino, repito, del propio Estado Mayor ucraniano, que dice que fue una operación conjunta y planificada. ¿Conjunta con quién? Pues no nos dicen, pero podemos suponer que conjunta con la OTAN. Los residentes de Sebastopol y de Sak, según algunas fuentes rusas, como la que les estoy mostrando en estos momentos en pantalla, están reportando que escucharon explosiones y que se percataron de algunos movimientos de defensa aérea. Eso parecería hasta este momento corroborar las afirmaciones ucranianas, pero Rusia ha sido categórica en su negación sobre cualquier impacto mayor. El Ministerio de Defensa ruso dijo que su sistema de defensa derribó, repito, estos 6 drones ucranianos en la región fronteriza de Rostov y también en Kursk. Y también están diciendo que estas áreas ya habían sido antes ataques blancos de ataques frecuentes. De hecho, desde que inició la guerra podíamos verlos. Entonces, ¿qué ha sucedido realmente en Saki? Hay otras fuentes rusas no oficiales, canales de Telegram que se dedican a reportar la situación en el frente, que están informando que el ataque ucraniano podría haber producido algún grado de daño. No hay confirmación oficial de Moscú, pero por ejemplo el canal de Telegram ruso Astra, que usualmente informa este tipo de noticias, está hablando de la destrucción de un radar, mientras que el canal ucraniano Viento Crimeo habla de un arsenal de municiones destruido. Pero fíjense que aquí hay algo muy, muy importante en lo que informa el canal de Telegram ruso Astra acerca de la destrucción de un radar
ruso, y es que recuerden que hace unos días nosotros informábamos de cómo la OTAN tenía un plan conjunto con Ucrania para apuntar a todos los sistemas de defensa aéreas de Rusia para cegarlos y poder así introducir con éxito los F-16 que aún no terminan de entrar en suelo ucraniano, por lo menos no de forma visible. Dicen que ya llegaron 4 a Ucrania, nadie los ha visto. En el momento en que se vean, seguramente se volverán pedazos, a menos que logren neutralizar un número suficiente y considerable de sistemas de defensa aérea. Y esto tendría todo el sentido con el ataque que hoy se está viendo aquí, que Ucrania está reivindicando en Crimea para este aeródromo. Es muy importante también recordar que esta no es la primera vez que Ucrania ataca el aeródromo de Saki desde el comienzo de la invasión a gran escala por parte de estos drones lanzados hacia distintos puntos de Crimea. Los hemos visto, por ejemplo, en este día festivo, en donde aquí en Odessa se reportaron precisamente estos lanzamientos que terminaron impactando en la población civil de ese día. Pues ha sido un objetivo muy recurrente, sobre todo para las fuerzas ucranianas. Desde el lado ruso, las defensas antiaéreas reportaban la destrucción de estos 6 drones, pero no sabemos si 6 era el número total de los que fueron lanzados. 4 drones dicen que fueron derribados en Rostov, 2 en Kursk. Son regiones, especialmente Kursk y Belgorod, que han sufrido muchos ataques desde el inicio de esta guerra. Solamente ayer en Kursk se habían derribado 36 drones ucranianos, imagínense. El gobernador interino, Alexei Smirnov, dijo que durante la noche se registraron también varios vuelos a través de Crimea y que se habían producido varios impactos en el aeródromo de Saki. Pero algo que llama la atención es que a pesar del derribo de estos 36 drones, la defensa aérea rusa, dicen según estas fuentes rusas, que la defensa aérea de Rusia en esta zona aledaña al aeródromo de Saki estaba solo parcialmente operativa. Y esto ya está causando mucho revuelo en los analistas de guerra porque ¿por qué la Fuerza Aérea Rusa tendría sus defensas parcialmente activadas? Esto facilitó el ataque ucraniano. La pregunta que hoy muchos están haciendo es si de alguna forma los mandos militares de esta zona por el bando ruso subestimaron la capacidad de Ucrania después del lanzamiento del último ataque con 36 drones en su territorio y pensaron que no vendrían más, y tal vez por eso ese error de subestimar es lo que habría causado este ataque. Repito, hay 2 fuentes distintas, pero fíjense que sí, las 2 coinciden en que el ataque existió. ¿Qué tan exitoso fue? No lo sabemos, pero en la fuente rusa sí coinciden que hubo testigos que pudieron ver y escuchar algunas explosiones cerca del aeródromo militar. Varios expertos ya están expresando su preocupación y, por cierto, también este es otro detalle muy delicado. Están relacionando este hecho del ataque de ayer al aeródromo en Crimea con el avión de reconocimiento de un país miembro de la OTAN. Hablamos de Gran Bretaña. ¿Se acuerdan que precisamente ayer hablábamos de cómo Rusia había interceptado a 3 aviones, entre ellos un RC-135W, un avión equipado con tecnología avanzada de radar, de reconocimiento que se utiliza para espionaje y reconocimiento de áreas, y fue visto sobrevolando y reconociendo el área del Mar Negro muy cerca de Crimea. Entonces, esto podría ya darnos una idea de lo que puede seguir en el futuro, pero también de cuando Ucrania dice que se logró un ataque coordinado y todos nos preguntamos, ¿coordinado con quién? Pues la pregunta obligada es si esa coordinación tuvo algo que ver con el RC-135W de Gran Bretaña, que se descubrió sobrevolando muy cerca de las fronteras rusas en el Mar Negro. Esto nos habla mucho, por supuesto, sobre cuáles son las verdaderas intenciones y las prioridades de la OTAN en este momento con Ucrania. Ya se habla de operaciones de misiles de largo alcance con los sistemas ATAC-MS que fueron enviados por Estados Unidos. Si hay realmente estas labores de reconocimiento, de inteligencia,
podríamos estar esperando esto porque para lanzar esos ataques MS necesitan coordenadas, pero sin un escaneo de la zona esas coordenadas no las tienen. Por eso esta línea es tan delicada, porque estos ataques con misiles de ataque MS pues tendrían un alcance muy poderoso y eso sí que representaría una amenaza mayor a la de los drones kamikaze en Crimea y en otras regiones. Y por lo pronto esta situación pues sigue siendo bastante incierta, no solo porque tanto Rusia como Ucrania tienen sus propias versiones de estos hechos, hay afirmaciones contradictorias sobre qué tan exitoso fue el impacto de este ataque, pero lo que sí está claro es que la guerra en Ucrania sigue evolucionando. Los ataques en Crimea muestran que la OTAN tiene cada vez un interés más grande en los sistemas de defensa aérea ruso, que es su prioridad número uno en este momento. Y la pregunta clave aquí tiene que ser ¿por qué? ¿Qué sigue? Porque vemos cómo las tensiones siguen en aumento en varias regiones fronterizas rusas. Estos ataques con drones y misiles son cada vez más frecuentes. A veces hasta nos confundimos si no es la misma nota que vimos o escuchamos, porque esto ya está generando un patrón muy recurrente y una preocupación muy grande, no solo en los residentes locales, sino cuando unimos las piezas del rompecabezas y vemos lo que puede venir después de estos ataques. Es obligado pensar que si la OTAN llegase a tener éxito en cegar los ojos en los cielos de Rusia, pues entonces forzosamente estaríamos hablando ya de la entrada de los F-16 y no llegarían a saludar, por supuesto que llegarían a lanzar ataques precisos, minimizando el riesgo de ser derribados en el aire. Por eso estos ataques al aeródromo de Saki están generando tanta tensión, no por el aeródromo en sí, sino por los defensas de sistemas y por la supuesta destrucción de un radar ruso que se habría estado pues derribando con este ataque. Y más allá de quién tenga la razón, lo que sí es que ambos coinciden en la versión de la historia de que el ataque coincidió y que finalmente ahí había un radar que formaba parte o forma parte de los sistemas de defensa rusos aéreos. Tiene que ver todo con los F-16 seguramente, pero vamos a seguir monitoreando esta situación de cerca para ver cuáles son las actualizaciones más precisas, más detalladas y saber quién tiene la razón en estas dos notas que el día de hoy acaban de salir hace unas horas, pero parece que están encontradas entre sí. ¿Cuál es la opinión de las personas que nos están viendo en estos momentos? Los invitamos a todos a participar en nuestra encuesta por YouTube. ¿Crees que el ataque de Ucrania en Crimea fue exitoso? Las opciones de respuesta son sí, lograron su objetivo, no, Rusia los detuvo o aún no está claro. Los invitamos a participar en nuestra encuesta y a reflexionar también que más allá de quién dice la verdad, que por supuesto que es importante saberlo, hay dos cuestiones claves aquí. Que el mismo portal ruso está diciendo que los sistemas de defensa aérea en la zona estaban parcialmente activados y esto es un grave error porque la moraleja tiene que ser que no se puede subestimar al enemigo, no hay enemigo pequeño y qué mejor ejemplo que lo que hoy estamos viendo aquí. Esto lo dice el propio portal ruso, no lo dice la fuente ucraniana, parcialmente estaba activado. Si lograron derribarlo por completo o no, eso es otra cuestión, pero no se puede subestimar a ningún enemigo. Y la segunda es el objetivo que se eligió. Gracias a todos por participar, por cierto, en nuestra encuesta de YouTube. ¿Qué opinan ustedes que nos están haciendo el favor de vernos? ¿Crees que el ataque de Ucrania en Crimea fue exitoso? El 45% cree que no, que Rusia logró detenerlo. El 39% cree que aún no está claro lo que sucedió. Y el 16% cree que sí lograron su objetivo. De lo que vamos a hablar hoy es del misterio del oro argentino, que es una historia que ha dejado a todos con más preguntas que respuestas de el mago Milei. Ahora ves el oro de la Argentina, ahora no lo ves. Recientemente el gobierno de Javier Milei admitió que había trasladado reservas de oro a algún lugar del planeta Tierra. No sabemos dónde, no se precisó cuánto, no se precisó por qué.
¿Qué es lo que está ocultando? ¿Por qué tanto secretismo? Las reservas de oro de Argentina, que por cierto es una buena cantidad, están valuadas en alrededor de 4.500 millones de dólares y pues parece que desaparecieron sin dejar un rastro claro de su destino final. ¿Qué implicaciones va a tener esto para la economía de su país? Y lo más importante es, pues para su propia soberanía, porque no es el oro particular de Javier Milei, no es su cadena diamantada alba particular, no, es el oro de las reservas de Argentina. Claro, yo creo que los primeros que tendrían que tener conocimiento de dónde está su oro, su dinero, pues son los argentinos. Y hoy están como estamos todo el mundo. ¿Y el oro de la Argentina? ¿En bolsa de quién quedó? ¿A dónde acabó y por qué? Claro. Mira, este traslado de estas reservas se realizó en un momento en el que el país atraviesa por una extrema inestabilidad financiera y eso lo hace mucho más peligroso porque está generando ya muchas especulaciones, muchos temores sobre posibles embargos por parte de acreedores externos. Argentina le debe a todo mundo y le debe demasiado. Los acreedores están oliendo la manera de cobrarse lo que muchos temen que ya son créditos impagables. Tienen una larga lista de reclamos. El Banco Central de la República Argentina, el BCRA, y el gobierno de Milei no han proporcionado información clara sobre el propósito de esa operación y eso está dejando a los argentinos en un estado de incertidumbre y de mucha preocupación. ¿Por qué mover oro que estaba muy seguro en las bóvedas del Banco Central de su país? El ministro de Economía, Luis Caputo, dice que tener el oro en el extranjero podría generar retornos, ganancias. Esto suena lógico, pero la mentira se cae muy fácilmente cuando se considera el alto costo de la logística, los seguros que necesitas para su traslado, pero además, cuando dices altos márgenes de ganancia, pues ¿qué vas a hacer con ese oro? Porque cuando el oro está en alguna bodega no genera rendimientos, a diferencia de los depósitos de cuentas de ahorro, por ejemplo. No es como una cuenta de ahorro particular. ¿Quién nos asegura que esos retornos, si es que los hay, dependiendo de para qué los usen, van a ser suficientes para justificar el enorme riesgo de que la Argentina pierda su oro por embargos? Hay mucha incertidumbre sobre el destino a donde se hayan ido esta enorme cantidad de oro, la posibilidad incluso, que cada vez tiene más sentido, de que Milei haya ofrecido ese oro como una garantía para obtener dinero a cambio, como préstamos de corto plazo, y eso está aumentando mucho los rumores de un peligro de que ese oro se pierda. Ahí está el caso del oro venezolano, por ejemplo. ¿Qué pasó? Pues fue retenido por el Banco de Inglaterra y eso nos habla claramente de cómo las reservas de un país pueden ser congeladas en el extranjero muy fácilmente. En el 2019, pues lo que sucede es que el Banco de Inglaterra le retiene 31 toneladas de oro venezolano que estaban valoradas en aproximadamente 1.900 millones de dólares. Y eso pasó justo después de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente legítimo de Venezuela y fuera reconocido por el gobierno británico y otros países. Una decisión judicial que hasta el día de hoy sigue estando en litigios, pero pues que le ha impedido a Maduro poder acceder a esas enormes reservas. ¿Por qué pasó eso? Pues por la decisión de la falta de reconocimiento político. El gobierno británico reconocía a Guaidó como presidente, no a Maduro. Pues eso lleva al Banco de Inglaterra a denegarle la devolución al oro del gobierno de Maduro. Pero si comparamos la situación de Argentina, porque alguien va a decir, bueno, es que Milei se lleva muy bien con Occidente, entonces eso no va a pasar. Pues no hay que confiarse. La situación de Argentina con Venezuela pudiéramos pensar que es diferente, pero pudiera ser hasta más grave para la Argentina. Hay varias similitudes y también diferencias. Por ejemplo, Argentina, al igual que Venezuela, tiene una crisis económica tremenda y tiene niveles de deuda extremadamente altos. Tienen una inflación galopante. Según datos recientes, la inflación anual de la Argentina supera el 100%. La inflación de Argentina es mucho más alta que la de Venezuela, mucho más alta. Y la deuda externa es también un factor crítico. El país,
La Argentina debe 323 mil millones de dólares a acreedores. Eso equivale al 90% de su PIB. Imagínense, el 90% de su Producto Interno Bruto comprometido en deuda. Es un nivel de endeudamiento tremendo que coloca a la Argentina como uno de los países más vulnerables y endeudados de todo el planeta Tierra, como para que encima ponga en riesgo la tentación de que en el extranjero alguien diga, oye, pues aquí tengo oro de la Argentina, pues cóbrate con él. ¿Cuál es ese riesgo de que el oro argentino sea embargado? Pues en teoría muchos me van a decir que las reservas de un banco central pues son inembargables. Y sí, pero en la práctica hemos visto que eso nunca sucede así. Hay contextos políticos y judiciales que nos hablan de cómo eso no es cierto. Venezuela es un claro ejemplo de que eso no es así. ¿Por qué no se ha revelado, y esa es la verdadera pregunta, la ubicación final de a dónde se llevó Milei el oro de su país? ¿Está realmente Milei en una situación tan desesperada que necesitaría tal vez empeñar el oro de la Argentina para obtener un poco de liquidez? Y si eso llegara a ser cierto, pues sería una maniobra sumamente peligrosa, sobre todo cuando nos enteramos de que en sus planes de en qué se gasta el dinero es en una flota de aviones F-16, en lugar de recomponer la situación económica de su país y atender 1000 prioridades que estaban por delante. Pero la oposición de Milei le ha exigido ya que dé explicaciones urgentes. Quieren saber cuánto oro se ha trasladado, a dónde, para qué se va a utilizar, qué riesgos implica esa operación. Y sin esa información, pues es imposible evaluar adecuadamente cuáles son las implicaciones de la decisión que tomó Milei con el oro de todo su país. Y luego, pues algunos economistas ya están defendiendo la idea de pues el hecho de tener oro en el extranjero. Dicen que en condiciones normales, pues eso es una idea útil para el Banco Central de la Argentina, para respaldar sus depósitos en dólares en una situación normal, pero Argentina no está en una situación normal en estos momentos. Tienen un riesgo terrible de que el embargo sea real y no lo pueden ignorar. Entonces, aquí estamos viendo probablemente el inicio de una nueva crisis económica en Argentina si no se transparenta qué fue lo que hizo realmente la administración de Milei con esto. Por cierto, lectura sugerida, si quieren leer un poco más, ese artículo me parece que es uno de los más completos que encontramos en diversas fuentes. Se corrobora también el hecho del que estamos hoy hablando, pero lo que está claro es que el traslado del oro argentino pues ha generado ya más preguntas que respuestas, y los argentinos merecerían saber la verdad, porque no es el oro personal de Milei, es el oro de su país. Ahora tiene un plazo de 30 días para que el Banco Central responda a las preguntas que le han hecho, y la Argentina espera con muchas ansias una explicación clara y detallada, mientras que parece que Milei ha hecho un ingenioso truco de magia con el oro de todos los argentinos. Ahora lo ves y ahora no lo ves, Alba. Así es triste. No, y luego lees siempre que tocamos este tema y siempre que se habla de Milei se destapan muchas pasiones que carecen de información y de fundamentos, porque muchos aseguran que ellos sí saben dónde está, cuando el mismo Milei no lo ha dicho. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe Milei. Por supuesto que lo sabe Milei, lo sabe el del BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina. Por supuesto que lo sabe. ¿Qué utilizó Milei para mover ese dinero? Bueno, pues utilizó las bases que tiene dentro del BCRA para moverlo de manera discrecional. No necesitó pedir autorización de nadie, con la autorización del Banco Central de la Argentina. Y para mover ese oro. Movieron ese oro. Lo delicado de esto es que pasa exactamente, amigos argentinos, como cuando en México, en un sexenio, se compró oro, se fue a verificar que efectivamente ese oro existiera. Simple y sencillamente compraron un oro que los mexicanos no sabemos si efectivamente existe. Supuestamente sí, está en papel. Físicamente, la persona que lo compró no sabe. Entonces pagaron ese oro y ahí está. En papel se dice que está, pero no sabemos porque no se verificó. En este momento con la Argentina, que apenas se sepa que se movió ese oro, sí, que el pueblo argentino lo supiera,
es lo peligroso, a dónde se movió y las razones por las que las movió el gobierno. Si dices, oye, lo movió por una mayor seguridad, para evitar cualquier cosa, ok, pero que se lo diga al pueblo argentino, se supone que para eso está. Lo que sí es, y hay que ser muy conscientes de esto, es como justamente está México y muchos países que tienen su oro fuera de su territorio, es te vuelves susceptible a las sanciones. Ejemplo, Venezuela. Pero aquí estamos hablando de una cosa todavía más probable, Alba, porque los embargos. Argentina tiene muchísimos créditos que no se han podido cobrar y la lista de acreedores, que casi todos son occidentales, ahí están, esperando el momento de cobrar. Y este es el tipo de explicaciones que Milei soluciona con sus seguidores, muchos de ellos fanáticos. ¿Dónde está el oro de la Argentina? ¡Viva la libertad, carajo! Ah, no, pues sí, bravo. No, este asunto no se soluciona así. Este asunto se soluciona con una explicación que debe de tener una respuesta profunda. Y tan no la tiene que hoy estamos viendo ya muchas inquietudes, no solamente periodísticas del extranjero, por cierto. En la Argentina no se está hablando mucho de esto. En muchos de los medios tradicionales, de los más grandes de información, siempre hay un interés a veces económico, a veces de no contradecir al presidente en turno, qué sé yo. Pero la oposición en la Argentina sí está pidiendo una explicación y muchos medios, muchos ya están tratando de encontrar el hilo negro de este oro que, Alba, así de delicado debe de ser el movimiento que se hizo que no se quiere decir. Exacto. Yo lo que sospecho es que fue como una garantía de préstamo. Esto sería muy peligroso también porque pues correría el riesgo de un embargo. Porque básicamente lo que estaríamos hablando es que Milei, en ese supuesto, si llegara a ser cierto, fue a empeñar el oro. Claro, mira, de los argentinos. Aquí dice nuestro amigo Omar Alberto Farias, Macri también se llevó el oro y nunca más se supo y los Fernández jamás dijeron nada con respecto al oro. Son lo mismo, como argentinos necesitamos un gran cambio en estas políticas. Por supuesto, y como argentinos necesitan saber en dónde está su oro. Si está en las bóvedas de Inglaterra, ok, que sepan dónde está, porque no es una tablilla de oro la que se perdió, la que ustedes y el mundo no sabe dónde está. Es una cantidad fuerte. Dice Josefina Mirko. Hola Victoria Alba, buenas tardes, saludos desde Argentina. Es la segunda vez que un gobierno de índole liberal se roba el dinero y nadie sabe a dónde va a parar. Macri lo hizo durante el primer año de su gobierno. Y es terrible, imagínense, no se puede perder. O sea, es que no es el oro del presidente, no es su dinero, es el dinero de todos los argentinos, es su oro, no se puede perder. Te llamó a ti incluso la atención, ¿no? De cómo es que en la Argentina el presidente puede hacer esto sin, pues como decimos en México, pasando de humo a todos. Y debería de cambiarse ese marco regulatorio porque ya lo hizo Milei, pero por lo que nos dicen nuestros amigos de la Argentina. Por cierto, mira Alba, qué gusto me da saludar aquí a nuestro amigo Ariel Jiménez. Amigo, que si bienvenido. te acuerdas nos sigue desde que éramos un canal pequeño de Claro. 1,000 seguidores o menos, de Sí. 1,000 suscriptores. Lo recuerdo muy bien. Gracias Ariel por seguirnos desde que iniciamos este canal con menos de 1,000 suscriptores. Dice Argentina está en un default, tomó una deuda caputo en el gobierno de Macri, nos gobiernan mentirosos que cobran más impuestos que nunca. Sí, y debería de cambiarse ese marco regulatorio, porque ¿qué quiere decir? Nos lo están diciendo nuestros amigos de la Argentina. Es que si lo hizo Milei ahora... Mira, Alba, puede ser que mañana salga una explicación y la explicación convenza, pero hoy nadie sabe. No, exacto. Y es que lo hizo Fernández. Pues, ¿qué quiere decir, Alba? Que hay un hoyo en la ley claro. que mientras no se arregle, es una ventana... es Para como que dicen, que en arcas abiertas hasta el justo peca. Hasta el más justo peca, sí. Y porque a mí me dio mucha curiosidad. Entonces yo dije, ¿pero cómo le hizo? Que no debía el Congreso, la Cámara de Senadores, el gobernador del Banco Central. ¿Cómo le hizo? Porque estaba yo tratando de entender, ¿no? Porque da como que respuestas vagas el presidente argentino. Entonces, si la averiguan ustedes, van a encontrar que sí, que efectivamente es posible que Javier Milei haya podido disponer del oro del Banco Central sin pedir opinión a nadie debido a la capacidad discrecional del Banco Central de la República Argentina, que es lo que le decía, es lo que se debe de cambiar. Que por lo menos se le informe a sus diputados, a sus senadores, a sus cámaras de gobierno para que el pueblo sepa
y estén de acuerdo o no. No que se tome una decisión así nada más a la ligera y que luego no se sepa en dónde está ese dinero. Claro. También, se va a mover a unas arcas fuera de la Argentina. ¿Cuánto le va a costar al gobierno argentino mantener ese dinero y evaluar los pros y los contras, del oro? ¿Cuánto va a costar tener ese oro fuera de la Argentina? Evaluar los pros y los contras y que entonces todo el gobierno en conjunto decida, ¿sabes qué? Si es la mejor decisión sacar el oro o no nos conviene porque es más costoso que se quede aquí adentro de la Argentina. La encuesta de la tarde. ¿Debe Milei dar explicaciones sobre el oro trasladado? Las opciones son si es obligatorio, no es necesario o depende de las circunstancias. Mira, repito, Alba, vamos a dar el beneficio de la duda. Si hay una explicación que no es tan mala, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas. Hasta este momento, la secrecía nos indica que debe de ser un movimiento muy riesgoso o delicado que va a generar un escándalo y que prefieren mantenerlo en secreto antes que decir hasta el último momento que sea posible a dónde fue a parar ese oro, Alba. Claro, sobre todo porque si se fue como garantía para un préstamo, digamos que está el oro empeñado. ¿Qué valor del préstamo es? ¿Para qué se va a utilizar ese préstamo? Sé que hay varias cosas que quiere hacer el gobierno de la Argentina, que necesita hacer varias cosas en las condiciones en las que está, y a lo mejor pensaron que esa era la mejor decisión. Pero creo que el pueblo argentino debió conocer que ese oro se iba a mover antes de que el oro se moviera. Pero es demasiado riesgoso porque hay muchas cosas de las que puedes disponer antes del oro, de las reservas de un país. Y entre esas reservas está el oro. Por eso los países deciden tener oro. Si te quedas sin eso, ¿con qué te quedas? Eso es lo verdaderamente preocupante. Gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta por YouTube. ¿Debe Milei dar explicaciones sobre el oro trasladado? El 90% cree que sí, que es obligatorio, que lo tiene que hacer. El 4% cree que no es necesario y el 5% cree que depende de las circunstancias. Muchas gracias por unirse a nuestro podcast, amigos, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.